¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Y en el último tramo de Mundo Agro hablamos con este especialista en cuestiones vinculadas al valor agregado, quien trajo muy buenas noticias acerca de las oportunidades de Argentina y particularmente de Córdoba en torno a la cuestión de la biomasa y también la bioenergía. Héctor Huergo habló con nosotros antes que se firmara este acuerdo en la legislatura unicameral, en donde se le pidió a Buenos Aires políticas mancomunadas vinculadas a la proyección de las bioenergías sustentables aquí en la provincia de Córdoba. Huergo hablaba con Mundo Agro y decía lo siguiente. En septiembre llega la Expo Rural del 69 y tu marca estará a la vista de todos. Solicita tu stand y brilla en la exposición rural con más visitantes del interior del país. Expo Rural de Jesús María. Tradición que se disfruta en familia. Más info en www.srjm.org.ar. En el primer término, el placer de tenerlo aquí en Córdoba para escucharlo hablar nuevamente de valor agregado, pero fundamentalmente con los primeros datos que brindó, Córdoba pionera. ¿Cómo es esto? Bueno, Córdoba siempre fue pionera en la Argentina, siempre nos sorprende con las cosas de vanguardia. Yo inicié mi presentación de hoy contando la epopeya del dique de San Roque, ¿no? Hecho a principios del siglo XX, en 1901 fue inaugurado por el entonces gobernador de la provincia y ahí se dijo, es el primer dique construido en Sudamérica y fue en su momento el más grande del mundo, así que y era energía renovable, y como hoy nos convocaba esta cuestión de la energía renovable a partir de la agricultura, me pareció que valía la pena recordar aquel inicio, esa anécdota, ese hecho de ser pioneros, ¿no? Bueno, pero usted también brindaba datos respecto a cómo un sector de la provincia de Córdoba, Río Cuarto, Villa María, Alejandro Roca, con 3 plantas, prácticamente generan allí el 5% del combustible que se consume en el país. Sí, es así, a través del etanol. Hoy toda la nafta en la Argentina se corta con un 12% de etanol, la mitad es de caña de azúcar, la mitad es de maíz, y estas 3 plantas de maíz son las que proveen ese 5%. Todo esto es un proceso muy nuevo que nació a partir de la ley de biocombustibles, la 26043, que obligaba al corte, pero lo obligaba con un 5%, después se fue avanzando, hoy estamos en este 12% y es probable que las autoridades se convenzan definitivamente de que tenemos que seguir profundizando en ese camino. Ahora, no siempre las políticas parecen beneficiar este tipo de emprendimientos, o no siempre parecen estar en línea de estas importantes inversiones que piensan en energías sustentables o renovables. Sí, digamos, la ley, por ejemplo, se aplicó en tiempo y forma, pero después hubo reglamentaciones o cambios o decretos y demás en el gobierno anterior que complicaron mucho la vida, sobre todo del sector biodiesel, pero también al del etanol se frenaron las inversiones. Esto venía muy firme, venía avanzando muy bien y pegó una frenada. Ahora espero que esto se pueda retomar. Las autoridades del Ministerio de Energía de la Nación están tomando este tema, aunque parecen todavía demasiado ligados al viejo paradigma del petróleo, y cuando uno pone a gente que viene del sector petrolero, del sector energético tradicional, a manejar la transición energética, se encuentra con por ahí alguna resistencia, diría inocente, no interesada, pero cuesta mucho salir del viejo paradigma. Y ese tipo de cosas, ¿qué nos tienen que enseñar hoy por hoy? Porque usted decía, tenemos todo prácticamente para poder pensar en esta utilización de biomasa. Tiene que ir de la mano de la política. ¿Cuál es el mejor proyecto o en qué tenemos que pensar?
No, yo creo que hace falta políticas públicas bien definidas, estables, con un horizonte de largo plazo, y esto muestra que en el caso del etanol no hizo falta más que decir se va a cortar con un 5% y se largaron todos a instalar plantas, y después se fue creciendo cuando se vio que la cosa andaba. Me parece que hace falta dar alguna señal muy concreta para que se arranque fuerte, sobre todo con el tema biogás, que es una perspectiva extraordinaria para la provincia porque permitiría abastecer de gas a pequeñas poblaciones, generar electricidad a partir del biogás en lugares a donde los tendidos de red no son muy sólidos, permitiría entrar en la historia esta de la energía distribuida, que es que cada uno desde una pequeña generadora eléctrica en su pueblo, en su zona o en su empresa pueda subir electricidad a la red, como está sucediendo en Alemania, en Estados Unidos. Me parece que hay perspectiva muy interesante para el biogás en toda la provincia de Córdoba y por supuesto a nivel nacional, otras provincias como la provincia de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, parte de La Pampa tienen condiciones muy parecidas a las de Córdoba para incursionar en el mismo sendero. Bien. Aprovecho para preguntarle, cambiándole de tema, aunque estamos más o menos en la misma dirección, ¿cómo observa usted el cambio que ha dado el gobierno, la conducción, vinculando al campo mucho más en la matriz productiva de la República Argentina a partir de determinadas decisiones y tratando de fomentar proyectos de valor agregado? Bueno, yo creo que es muy importante lo que ha hecho el gobierno al liberar al sector agropecuario del cepo cambiario y del cepo de las retenciones, de los derechos de exportación. Creo que eso ha generado una perspectiva nueva y hoy el campo vuelve a crecer, vuelve a apostar, está con entusiasmo, muy golpeado porque viene descapitalizado, viene de un periodo muy duro, pero metiéndole porque ve un horizonte mucho más despejado. El principal valor agregado se da tranqueras adentro. Agregar valor es aumentar los rendimientos, es sacar más kilos de maíz o de soja por hectárea gracias a un buen manejo de los insumos que se aplican para producir. Así que el valor agregado no solo es lo que se agrega a partir de que el producto salió del campo, sino fundamentalmente lo que implica el hecho productivo en sí mismo. La Argentina genera una ecuación de valor agregado fenomenal adentro de la chacra y creo que hay que rescatar eso también. Bien, y entonces cuando usted mencionó también que era bueno que subieran los precios, aunque por ahí algunos productores, como por ejemplo los productores porcinos, están pensando en qué manera engordar sus animales con el aumento en el valor del maíz, ¿cómo se soluciona o se resuelve? Y bueno, va a tener que adaptarse a la nueva situación porque los precios son los que hay. En este momento hay un precio un poquito exageradamente alto porque se ha atrasado la cosecha, la exportación tiene compromisos, los barcos están esperando, entonces hay desesperación por conseguir la mercadería y por supuesto que los que están en el negocio del otro lado del mostrador lo están sufriendo. El productor va a vender siempre al mejor precio que pueda y está en su derecho por hacerlo así. El criador de cerdos tendrá que absorber esos mayores costos esperando luego digamos que en el periodo de mayor abundancia, cuando llegue toda la cosecha y demás, la ecuación le mejore. Bien. Lo último, ¿qué le falta hoy por hoy al gobierno para tratar de resolver algunos problemas todavía puntuales, como por ejemplo la cuestión de la leche? Bueno, la lechería tiene un problema a nivel global y no sé si el gobierno está en condiciones de resolverlo. A lo sumo el gobierno puede dar algún apoyo financiero a los sectores que considere más necesitados o más viables, pero el problema de la lechería es global. Hay crisis en Europa, hay crisis en China, hay crisis en Australia y Nueva Zelanda y hay crisis en Argentina, también en Uruguay. Aunque aparentemente empiezan a mejorar un poco los precios internacionales, yo creo que todavía es un sector al que le va a costar bastante poder salir de una coyuntura tan negativa. Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue. Por eso es muy importante evitar que el mosquito tenga lugares donde reproducirse, reservorios de agua quieta y limpia como floreros, baldes o bebederos de animales. ¿Conocés las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue? Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Y con este testimonio ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos reencontramos en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos del programa pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. El jueves 14 de julio, el Ministerio de Agroindustria de la Nación ofrecerá una charla sobre forestación en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María. El motivo de la jornada será contemplar la forestación como una herramienta para paliar alguna de las problemáticas de la zona, generando los efectos necesarios para una producción sustentable. Entrada libre y sin cargo. Más info en www.srjm.org.ar.